Hola a todos, mi nombre es Luciana Galelli, soy médica hematóloga y la clase que vamos a ver hoy es sangrado en diferentes situaciones clínicas en adultos. Bueno, declaro que no tengo conflictos de interés. En la agenda de hoy vamos a ver tres temas dentro del sangrado en diferentes situaciones clínicas. Una de ellas es el sangrado en el paciente urémico. La segunda situación que vamos a ver es el sangrado o la coagulopatía en los pacientes con sepsis. Dentro de ellos tenemos un apartado para ver un poco cómo se modifica el sistema de la coagulación bajo la infección por SARS-CoV-2. Y la última parte va a constar del sangrado en los pacientes con cáncer. Bueno, vamos con el primer apartado, que es el paciente urémico. En el paciente urémico las complicaciones hemorrágicas son muy frecuentes. Por todo el sistema de la coagulación alterado que hay, coexiste la situación de trombosis y de sangrado que se puede presentar en el mismo paciente. La trombosis no es el caso de nuestra clase, pero para que tengan una idea, hay una alteración en el sistema de la coagulación, se activan algunos factores de coagulación con aumento de la fibrina y todo eso puede llevar a las manifestaciones trombóticas. A su vez puede haber un aumento de productos como la homocisteína, donde tiene un blanco de trombosis principalmente en los pequeños vasos como cerebro y corazón. Entonces los factores mayores de riesgo son retina, sistema nervioso central y lo que tiene que ver con el aparato cardiovascular. Pero hoy nos vamos a dedicar a todas las alteraciones que provoca la uremia en el sistema de la coagulación sangrante. Bueno, hay un trastorno que es principalmente de la plaqueta en el paciente urémico. Para que nosotros podamos entender estas alteraciones, vamos a volver a la fisiología para poder recordar cuáles eran los mecanismos por los cuales la plaqueta funciona generando la hemostasia primaria. Tenemos una primera parte donde la plaqueta se adhiere al sitio de lesión, se expone el factor tisular por lesión endotelial, la plaqueta se une a través del factor de von Willebrand y el factor 7 de la coagulación, se activa el colágeno y esa es la fase de adhesión. Una vez que la plaqueta se adhiere al sitio de lesión, viene la agregación plaquetaria, en donde cada una de las plaquetas se van apilando a sí misma para formar el tapón plaquetario. Para que eso ocurra en simultáneo, se tienen que activar esas plaquetas. Las plaquetas en general tienen una conformación ausada y cuando se activan se ponen redondas y empiezan a liberar ADP, tromboxanos y calcio y con eso se activa la plaqueta para ser quimiotractante del resto de las plaquetas que van a unirse en ese coágulo. Y finalmente, una vez que ese coágulo está formado, se estabiliza por medio de una red de fibrina. Bueno, en cuanto a los factores extrínsecos a la uremia, ¿cuáles son los que pueden provocar sangrado? El paciente renal en general tiene anemia por deficiencia de eritropoyetina y otros factores inflamatorios. La anemia ya vamos a ver que es muy importante en lo que es la viscosidad de la sangre y cuanto menos viscosidad tenga la sangre posiblemente puedan ocurrir mayores eventos de sangrado. Es lo que se llama efecto reológico de la sangre y lo vamos a ver en la próxima filmina. Por otro lado, se aumentan los desechos tóxicos del cuerpo, uno de ellos son las toxinas urémicas, y esas tienen un efecto negativo de forma primaria a nivel de la función plaquetaria. Entonces lo que ocurre es que en el vaso, en la lesión endotelial, aumentan las prostaglandinas, o sea, la prostaciclina y el óxido nítrico. Ambos tienen funciones antiadherentes de la plaqueta, son antiagregantes plaquetarios naturales y además son vasodilatadores. Entonces eso produce un efecto negativo en la función primaria de adhesión plaquetaria al sitio de lesión. Lo otro que ocurre es que hay una disminución del factor de von Willebrand y ahora, como vamos a ver también en el próximo gráfico, vamos a ver cómo se activa el factor de von Willebrand cuando hay una lesión tisular para que la plaqueta pueda adherirse.
Después hay otros factores como el hiperparatiroidismo secundario, que es natural en el paciente con insuficiencia renal. La hormona, la PTH, inhibe la agregación plaquetaria in vitro, así que creemos que en vivo también puede tener un efecto negativo. Y en cuanto a la diálisis, hay muchos mecanismos también que ocurren. El mismo sistema de la diálisis puede consumir plaquetas o romper plaquetas jóvenes que todavía son activas, entonces el paciente puede cursar con cierto grado también de plaquetopenia asociada a esta trombocitopatía. Además, hay otros fármacos que deben ser utilizados en el paciente renal que tienen que ver con justamente evitar algunas trombosis por la hiperhomocisteinemia y demás, entonces se podrían agregar aspirinetas, o la misma heparina de la diálisis que hay que poner para evitar que la sangre se coagule dentro de la tubuladura. Todo eso aumenta el riesgo de sangrado en este tipo de pacientes. Bueno, eso es lo que yo les contaba, que es lo que se llama efecto reológico de la sangre. Cuando hay anemia, la sangre tiene menor viscosidad. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de plasma en una menor cantidad de elementos globulares formes. Fíjense que cuando el hematocrito es normal, más o menos tenemos ocupado un poquito más del 30% de elementos globulares, y eso es lo que va a dar el hematocrito. 40, 35, depende de los valores de referencia de cada laboratorio, y el resto va a estar formado por el plasma. Fíjense en cómo en la anemia, al disminuir ese volumen globular total, hay más cantidad de plasma, disminuye la viscosidad de la sangre y el glóbulo rojo es fundamental para evitar los sangrados. Así que esto es un factor externo y muy importante y corregible, que es lo más importante, que debemos tener en cuenta para disminuir las cantidades de sangrado en este tipo de pacientes, ¿sí? Con respecto a la agregación plaquetaria y adhesividad en el paciente urémico, bueno, lo que ocurre habitualmente con un paciente sano es que cuando hay una exposición del factor tisular, las plaquetas se adhieren al colágeno y al factor de von Willebrand. Allí las plaquetas se activan y liberan el tromboxano A2 y el ADP, que funcionan como quimiotractantes para que lleguen más plaquetas al sitio de la lesión, y allí es donde se pueda formar el tapón plaquetario y el refuerzo de la fibrina. ¿Qué pasa con el paciente urémico? Una de las alteraciones es que el endotelio libera mayor cantidad de prostaglandinas y óxido nítrico. Ambas son sustancias antiagregantes y vasodilatadoras, por lo cual la función primaria de adhesividad de las plaquetas no se permite correctamente. Entonces es allí donde tienen el primer trastorno de la adhesividad plaquetaria secundario a la uremia. Por otro lado, habíamos hablado de que también había una disminución de la actividad del factor de von Willebrand, ¿sí? En este caso, la plaqueta activada expresa una glicoproteína 1B. Esa glicoproteína es la que se encarga de unirse al factor de von Willebrand y realizar la adhesividad plaquetaria. Si el factor de von Willebrand no se encuentra presente en el endotelio dañado, pues entonces la plaqueta tiene su segunda trastorno de la adhesividad, que es no encontrar correctamente la cantidad de von Willebrand suficiente como para poder adherirse y generar la hemostasia primaria. Entonces, allí es donde asienta el segundo defecto de la adhesividad plaquetaria secundario a la uremia. ¿Cuáles son los síntomas que el paciente padece por estos trastornos primarios de la hemostasia? En general, son síntomas leves. El paciente no suele tener sangrados mayores ni de órganos internos, que también podrían ocurrir si están obviamente asociados a otros factores de riesgo. Pero lo más frecuente es que el paciente se presente con petequias, púrpuras o equimosis a nivel de la piel, en las zonas expuestas principalmente, brazos y piernas. También pueden haber sangrados espontáneos a nivel de las mucosas, dígase epistaxis o sangrado de las encías, que puede estar obviamente exacerbado con el cepillado. Y bueno, esos son los sangrados principales de estos pacientes. Otros muy importantes también tienen que ver con los sitios de punción.
Recuerden que estos pacientes, principalmente aquellos que están en diálisis, deben ser pinchados cada vez que van a diálisis en las fístulas que tienen en sus brazos. Y entonces, claro, puede que sea más difícil detener el sangrado cuando debemos sacar la venopunción de ese paciente. Bueno, con respecto al tratamiento, claramente no hay un tratamiento específico para mejorar el sangrado en el paciente urémico, pero lo que sí podemos hacer es evitar todo aquello que aumente el factor de riesgo de sangrado. Lo que tiene que ver con el tratamiento en diálisis, bueno, podemos evitar en algunos casos el uso de la heparina de bajo peso molecular o disminuirlo al mínimo, lo mínimo que se pueda para que el aparato funcione bien. Hay que lavar las tubuladuras más frecuentemente, hay que utilizar algunas otras herramientas, pero bueno, podría llegar a darse que el paciente dialice sin heparina, o en algunos casos se puede cambiar a la heparina de bajo peso molecular, que al ser más estable y tener una liberación media más prolongada, tal vez los pacientes tengan menos sangrados. Pero recuerden que la heparina de bajo peso molecular requiere de una buena función renal para ser eliminada, con lo cual en estos casos y en el caso de usarla, tendríamos que utilizar en el laboratorio las unidades anti-10A para poder medir la heparinemia, para saber cuánta es la dosis que habría que darle a ese paciente. Con respecto a los fármacos que mejoran la adhesividad plaquetaria, también tenemos de ellos. Podemos usar desmopresina o ácido tranexámico, que es un antifibrinolítico. Esto puede usarse en pacientes que vayan a requerir una intervención quirúrgica de cualquier tipo. Entonces mejoramos la adhesividad plaquetaria y la cantidad de factor 8 y de antígeno de von Willebrand como para poder mejorar este sistema. No es un tratamiento que haríamos de forma habitual por un sangrado menor, pero sí para evitar sangrados mayores quirúrgicos. En algunos casos, algunas virologías usan estrógenos también para poder mejorar los sangrados, y es muy importante, como les había dicho previamente, el tema de que evitar que el paciente también tenga anemia. Entonces, el uso de la eritropoyetina humana recombinante podría mejorar los valores de hematocrito y hemoglobina y así mejorar el efecto de la hemostasia total. Bueno, vamos con el segundo apartado, que es el sangrado en el paciente séptico. Bueno, sabemos que en todos los pacientes con sepsis graves hay signos bioquímicos de activación de la coagulación. Esto se debe a que hay una íntima relación entre la respuesta inflamatoria que provoca el paciente séptico y el inicio de la coagulopatía. Tiene que ver con un aumento de la expresión del factor tisular por las células endoteliales que se activan y los monocitos, que a su vez están inducidos por el factor de necrosis tumoral. La activación de la vía extrínseca es lo que es responsable de la formación de fibrina, y entonces así empieza la cascada del aumento de depósitos de microcoágulos en la circulación. Sin embargo, la manifestación clínica más aparente de la coagulopatía asociada a sepsis tiene que ver con la hemorragia, y ahora vamos a ver por qué. Tenemos entonces, como habíamos dicho recién, un aumento en la expresión del factor tisular. El endotelio se daña por las citoquinas proinflamatorias y se activa en lo que se llama el complejo del factor tisular con el factor 7 activado. Esta activación provoca activación de toda la vía de coagulación, de toda la cascada, mediada por el factor 10 principalmente, y se empiezan a generar microcoágulos en casi toda la circulación. Entonces, por consumo, se van a consumir plaquetas, se va a consumir los factores de coagulación para formar los coágulos. Entonces, la contrapartida de todo eso es que el paciente tenga signos de sangrado. Como podemos ver en este paciente que tiene grandes equimosis, en general dados en las piernas o en las zonas acrales de los dedos y de las manos y de los pies. Bueno, en la coagulopatía, entonces, inducida por sepsis, como venimos viendo, hay una activación de la hemostasia. Por un lado, se provoca la formación de coágulos
y eso provoca trombosis en la microcirculación, llegando en algunos casos a generar isquemia en las zonas de menor circulación. Esa cantidad de microcoágulos que se forman lleva a la depresión de los factores de la coagulación y de plaquetas por consumo, y allí es donde después se asienta la hemorragia. Entonces lo que va a ocurrir es que todas las endotoxinas y exotoxinas y las citocinas proinflamatorias van a actuar llevando a una lesión a nivel del endotelio. Esa disfunción y lesión endotelial va a exponer el factor tisular se va a unir al factor 7 activándolo, y allí es donde se activa toda la cascada de la coagulación, principalmente mediado por el factor 10, con lo cual se va a activar la trombina, el fibrinógeno se va a estabilizar en fibrina y se va a formar el coágulo definitivo. Por otro lado, van a aumentar los factores de degradación de las células, o sea, en este caso la degradación de la fibrina. Entonces van a aumentar los valores como el PDF, por ejemplo. Y allí entonces ese es el mecanismo por el cual se generan coágulos en diferentes partes de la microcirculación. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la coagulopatía inducida por sepsis? Obviamente las trombosis microvasculares. ¿Cuáles son los órganos que pueden estar afectados? Casi todos. Desde el sistema nervioso central, con trombosis múltiples a nivel del cerebro, produciendo confusión, deterioros del sensorio, hasta coma. A nivel de la piel pueden ocurrir isquemias y gangrenas. A nivel del riñón, generándose microcoágulos en el sistema renal, llevando a la oliguria o a necrosis de las células corticales. A nivel del pulmón, pueden aumentar el síndrome de distrés respiratorio. En el aparato gastrointestinal se pueden producir ulceraciones. Y en el glóbulo rojo se puede manifestar como anemia microangiopática, es decir, con ruptura de glóbulos rojos, ¿sí? Bueno, síntomas o signos de hemorragia por consumo de factores de coagulación y plaquetas. Puede haber desde espontáneos sangrados intracraneales, que si bien no son frecuentes pueden ocurrir. También pueden ocurrir, como vimos en otras patologías, las petequias y las equimosis a nivel de la piel, hematuria a nivel renal, y en la mucosa, gingivorragia, epistaxis, hasta manifestaciones de sangrados masivos. Cuando la coagulopatía es fulminante, tiene muchas manifestaciones de sangrados al mismo tiempo, porque la generación de la activación de la coagulación es múltiple y sistémica. Entonces se pueden producir sangrados mayores y esa puede ser la eventual causa de muerte. En cambio, los pacientes que tienen una coagulación intravascular diseminada, pero de forma crónica y prolongada, lo que principalmente ocurre son las manifestaciones trombóticas y muy raramente las manifestaciones de sangrado. Bueno, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico, ¿sí?, del paciente con coagulopatía inducida por sepsis? Obviamente, primero tiene que estar el huésped predispuesto a esta situación, o sea que tenemos que tener un paciente que se encuentre gravemente infectado. Entonces, ¿qué vamos a buscar en los valores de laboratorio? Vamos a encontrar que el TP o el tiempo de protrombina se encuentra disminuido. El KPTT o tiempo activado de tromboplastina se encuentra prolongado, porque ese se ve en segundos, entonces se dice que está prolongado. En cambio, el tiempo de protrombina en general está en porcentaje. Vamos a encontrar elevados todos los productos de la degradación de la fibrina, como el dímero D y el PDF, y podemos encontrar una disminución por consumo de plaquetas y de los niveles de fibrinógeno. Todo eso lo podemos ver en laboratorios de hemostasia.
Y cuando hacemos un extendido de sangre periférica, podríamos llegar a encontrar esquistocitos, que son la manifestación de la microangiopatía trombótica, ¿sí? Estos son los esquistocitos, que son estas células rotas que pueden verse muy característicamente al mirar el microscopio. En general, el porcentaje es mucho menor que en las anemias microangiopáticas como la SU y el PTT. Bueno, recordemos un poco qué pasa en la infección por COVID-19. Tenemos 3 fases en la infección. La fase viral, que es donde el paciente se manifiesta como con un estado gripal, con tos, dolor de cabeza, pérdida de gusto y olfato, bueno, conjuntivitis, otras alteraciones. Esta fase se agrava en la fase segunda, que es la fase pulmonar, en donde empieza a haber dificultad respiratoria, hipoxemia y otras dificultades para respirar. Cuando la gravedad aumenta, acá aumenta grandemente la situación de inflamación. Entonces, la parte de respiratoria empieza a empeorar teniendo distrés respiratorio, un síndrome inflamatorio que puede llevar al shock, al fallo cardíaco y al fallo multiorgánico. Entonces, ¿cómo es la activación de la coagulación en la infección por COVID-19? La infección aumenta la respuesta inmune a nivel de los CD4 y los CD8, generando lo que llama la tormenta de citoquinas, de TNF-alfa, TNF-beta, factor de necrosis tumoral, factores de crecimiento, interleuquinas. Todo eso va a alterar el endotelio muy parecido a como lo hacían las endotoxinas y las citocinas proinflamatorias de la sepsis. Y entonces se activa el endotelio, se activan las plaquetas, se activan los monocitos, los leucocitos, y lo que principalmente aumenta son las formas multiméricas ultra grandes del factor de von Willebrand. El factor de von Willebrand pueden tener muchas fracciones, ¿sí? Desde las más grandes a otras más pequeñas. Bueno, estas fracciones multiméricas, las grandes, son las que aumentan en la coagulopatía dada por la infección por COVID-19. Lo mismo que el factor tisular. Entonces se activa el fibrinógeno, el factor 8 de la coagulación por inflamación. Aumenta la generación de trombina, por supuesto aumentan y muchísimo los productos de degradación de la fibrina, y todo eso genera microcoágulos y macrocoágulos. En este caso la trombosis no solamente es microvascular, eso lo vamos a ver a nivel del síndrome de distrés respiratorio, que es lo que principalmente genera una disfunción a nivel de los pulmones. Por eso en algún momento se había hablado de hacer inhalaciones con heparina. Bueno, realmente después se ha desestimado ese tipo de tratamiento, pero ¿por qué se pensaba? Por esta fisiopatología, por la microtrombosis del sistema respiratorio, ¿sí? Y después también hay trombosis de vasos más grandes, generando el tromboembolismo pulmonar. Entonces, todo esto lo que hace es activar principalmente la formación de coágulos. Y ahora vamos a ver la diferencia con la coagulopatía inducida por sepsis. Y lo vamos a ver en este cuadro. Entonces, acá tenemos pequeñas diferencias en cómo se activa la coagulación, que también dan diferencia en cómo se va a manifestar. Fíjense, en la coagulopatía inducida por sepsis, el recuento plaquetario suele disminuir y bastante por consumo. Si bien en la coagulopatía por el SARS-CoV-2 puede disminuir porque todas las infecciones pueden dar plaquetopenia, no es tan evidente como pasa cuando se activa la coagulación en la sepsis. Lo mismo que el tiempo de protrombina y el tiempo parcial de tromboplastina activada.
Fíjense en que el KPTT o el TTPA aumenta en segundos, se prolonga, el tiempo de protrombina también disminuye su porcentaje y aumenta en segundos, y todo eso no es tan claro en la coagulopatía por SARS-CoV-2. Podría ocurrir o tal vez podría no ocurrir cambios muy importantes en el sistema de la coagulación. Pero fíjense en lo que siguen estos últimos dos valores. El fibrinógeno también por consumo en la coagulopatía inducida por sepsis suele bajar. Y fíjense en cómo en la coagulopatía por el SARS-CoV-2 es mucho más elevado el nivel de fibrinógeno. Y por tanto, los productos de degradación de ese fibrinógeno que se va a transformar en fibrina son mucho más elevados todavía. Por eso el dímero D es característicamente muy alto en el paciente infectado por COVID-19 y es uno de los factores de riesgo para generar trombosis de mayor importancia. Entonces, el producto final clínicamente, ¿cómo vamos a ver estos pacientes? Que la coagulopatía inducida por sepsis va a haber microtrombos en la coagulación generando disfunción de órganos, y eso va a estar asociado bastante frecuentemente con sangrados por consumo de la coagulación y consumo de las plaquetas. En cambio, en la infección por SARS-CoV-2 no va a haber tanto consumo ni de plaquetas ni de factores de coagulación, por tanto la manifestación más importante es la de trombosis y muy raramente la de sangrado. Y es por eso que en los pacientes con infección grave por COVID-19 deben ser prevenidos con uso de heparina de bajo de peso molecular siempre que se pueda, en dosis ampliadas, ni siquiera en las dosis tromboprofilaxis, sino en dosis ampliadas para evitar que es el mayor riesgo y una de las principales causas de muerte de estos pacientes. Bueno, ¿cómo podemos contribuir a nivel de tratamiento para evitar que se desencadene el sangrado en un paciente que está séptico? Lo primero es claramente luchar para que el evento que desencadenó este problema se resuelva. Antibioticoterapia y todo lo que corresponda, ¿sí? También es importante no dejar al azar las alteraciones que se provocan en la coagulación. Entonces, tomar un tratamiento directo de ese problema de la hemostasia permite una mejor evolución. ¿Qué significa esto? Significa que si el paciente debe ser aportado con plasma o con crioprecipitados para mejorar la cantidad de fibrinógeno, para mejorar también los factores de la coagulación que se consumen, es importante que a pesar de la coagulopatía los aportemos, porque si no el sangrado puede ser masivo y puede ser mayor. Entonces sí es importante tratar las alteraciones de la hemostasia en conjunto con el tratamiento de la causa desencadenante. Obviamente el tratamiento de sostén sigue siendo la terapia indicada, no hay un tratamiento preciso, pero bueno, todo esto es lo más importante. Mantener la infección, mejorar la infección, transfundir hemoderivados, ya sea plasma, fibrinógeno por medio de crioprecipitados, o transfusión de sangre. Acuérdense del efecto radiológico de la sangre, que acá también es importante. Si el paciente tiene mucha anemia, también va a aumentar el sangrado. Obviamente evitar cualquier tipo de medicaciones que puedan aumentar el sangrado, como los AINES. Y en algunos casos se ha hablado de la adición de la antitrombina 3. La antitrombina es un inhibidor de la trombina y del factor 10. Este se consume mucho en la coagulopatía inducida por sepsis y también en la coagulación intravascular diseminada. Entonces, si se adiciona, existe adicionar antitrombina para tratar de regular esta deficiencia. Obviamente todavía hay muchos trabajos que están viendo la mejoría, pero todavía no hay un consenso definitivo para poder usarlo. Bueno, vamos al tercer apartado, que es el sangrado en el paciente con cáncer. Bueno, la incidencia va a depender del tipo de tumor, pero en el cáncer avanzado se dice que varía entre el 6 y el 14% en el caso de tumores sólidos.
Aquellos cánceres de cabeza y cuello tienen mayor cantidad de sangrado porque en muchos de ellos hay operaciones que tienen que hacer resección de estos tumores. Es una zona muy vascularizada y podrían generarse hematomas masivos, ¿sí? Y sofocantes a nivel del cuello. Y después, por otro lado, tenemos las neoplasias hematológicas que no vamos a tratar hoy porque están tratadas en otro apartado, como por ejemplo la leucemia promielocítica aguda, puede llegar al sangrado en un 30% de estos pacientes, ¿sí? Bueno, ¿por qué puede estar causado un sangrado mayor en un paciente con cáncer? Puede ser desde el tipo de tumor, si ese tumor tiene invasión local, si hay trastornos en los vasos sanguíneos que están alrededor de ese tumor o los que irrigan el mismo tumor, ya sea anomalías de las plaquetas, ya sea cuantitativas en cantidad o cualitativas porque están afectadas, o por otros trastornos de la coagulación. ¿Por qué se puede exacerbar este sangrado? Porque estos pacientes en muchos casos necesitan el uso de algunas inmunoterapias, como por ejemplo el bevacizumab, son inmunoterapias antiangiogénicas. Entonces, al trabajar a nivel de los vasos sanguíneos, esto podría aumentar muchísimo el riesgo de sangrado. Lo mismo lo que tiene que ver con el tratamiento del dolor. Muchos pacientes están tratados con AINES a altas dosis para evitar el dolor y eso exacerba totalmente el sangrado. Por eso vamos a ver que la medicina del dolor a nivel de los pacientes oncológicos es más importante usar el uso de tramadol o codeína o morfina o derivados de la morfina para evitar estos efectos adversos. Muchas veces, como sabemos también, el cáncer activa fuertemente el sistema procoagulante y por muchas razones el paciente puede estar previamente anticoagulado o también anticoagulado porque hizo una trombosis por culpa de esa patología oncológica. Entonces, todo ese sistema o todas estas situaciones pueden aumentar el riesgo de sangrado del paciente. Bueno. Vamos a clasificar el sangrado del paciente oncológico en 3 clases, ¿sí? Todo lo que tiene que ver a lo relacionado al tumor, lo que está relacionado a la terapia o al tratamiento para ese cáncer y a los factores sistémicos que puedan empeorar el sangrado. Bueno, en este cuadro lo que vamos a ver son los factores relacionados, por ejemplo, al tumor, que como dijimos, los tumores de cabeza y cuello y las neoplasias hematológicas son los que principalmente pueden provocar más sangrado en el paciente oncológico. Los tumores ulcerados, en general los relacionados a los tumores gastrointestinales, que ya habían sangrado previamente y que puedan resangrar. Tumores pulmonares que sean muy centrales, que estén cerca de grandes vasos. El tamaño del tumor. Sabemos bien que cuando el tumor crece, cada vez que crece más tiene que estar más vascularizado y cuando crece y los vasos sanguíneos no llegan a irrigar todo el tumor, existen partes de necrosis del mismo tumor. Bueno, todo eso puede llevar a mayor sangrado. En cuanto a la localización del tumor, todos aquellos que estén cerca de grandes vasos que puedan invadir son los más sangrantes y los tumores, como dijimos, ulcerados con invasión de las arterias, por ejemplo los tumores renales, ¿no? Que pueden infiltrar mucho los vasos perirrenales. Los factores relacionados al tratamiento. Aquellas intervenciones quirúrgicas, como habíamos dicho, de los tumores de cabeza y cuello que puedan provocar, por ejemplo, hematomas sofocantes, ¿sí? La radioterapia a altas dosis, las complicaciones de la cicatrización de las heridas, porque esos tumores estén infectados o porque haya fístulas, por ejemplo. Los medicamentos, como ya veníamos hablando, pacientes que ya se encontraban antiagregados o anticoagulados por otras razones, o aquellos que hubo que anticoagularlos por trombosis secundarias al tumor. Y dentro de los factores sistémicos, ¿cuáles son los que provocan mayor cantidad de sangrado? Nosotros sabemos que en los pacientes oncológicos podemos tener trastornos a nivel de las plaquetas que pueden ser en cantidad o en funcionalidad. En cantidad ahora vamos a ver que pueden ser por varias razones, pero sabemos que una trombocitopenia por debajo de 20.000
aumenta grandemente la cantidad de sangrados mayores, incluyendo el del sistema nervioso central. Por eso debemos mantener las plaquetas por arriba de ese nivel. En algunos casos, los tumores pueden invadir la médula ósea por medio de metástasis óseas. Eso provoca una insuficiencia a nivel medular y eso puede llevar también a tener plaquetopenia. También se puede activar la coagulación intravascular diseminada, muy similar a como ocurre en la sepsis que acabamos de ver, y genera una coagulopatía sangrante. Hay otras comorbilidades asociadas que aumentan el factor sistémico de sangrado. La presencia de diabetes, la pérdida de peso de 10 al 15% o mayor del peso corporal total. Aquellos que cursan con hepatopatías, ya sabemos que la coagulopatía en el paciente hepático es muy complicada y tiende al sangrado, entonces son cosas que se van asociando que aumentan los riesgos. Y por supuesto la edad, y está determinado que en mayor de 50 años hay mayor riesgo de sangrado incluso masivo de un paciente con patologías oncológicas. En cuanto a estas complicaciones, tenemos 6 que están claramente descritas. Las primeras 3, que son las que están en negrilla, son las que vamos a detallar un poquito más. Y las otras 3 no las vamos a detallar porque están en otros apartados de este curso, que tienen que ver con la generación de las anemias hemolíticas microangiopáticas, como la PTT y el SU. La disfunción plaquetaria adquirida, que son las trombocitopatías, que ya hemos visto algunos mecanismos de ellas, pero también hay apartados cuando vamos a ver las enfermedades de von Willebrand. Y los anticoagulantes circulantes. Estos son los que se llaman los inhibidores adquiridos de la coagulación, y esto también está en otro apartado, que son la hemofilia adquirida, ¿sí? Lo vamos a ver en otra clase. Entonces nos vamos a dedicar a volver a repasar la coagulación intravascular diseminada, en este caso dada por la célula oncológica. Otra nueva alteración que es la hiperfibrinólisis, que es bien característica, que si bien la hiperfibrinólisis puede coexistir en las patologías que vimos antes, es la que mayormente se activa en el paciente con cáncer y es la que causa mayor riesgo de sangrado general en los cánceres urogenitales. Y la trombocitopenia en el paciente con cáncer y las diferentes causas. Bueno, dentro de las complicaciones hematológicas en el paciente oncológico, dijimos que teníamos la coagulación intravascular diseminada, muy similar a como ocurre con la coagulopatía inducida por sepsis. Hay una simultaneidad de trastornos trombóticos y hemorrágicos. Se provoca una trombosis de la microvasculatura, o de la microcirculación, y eso provoca la disfunción de uno o múltiples órganos. Acá podemos ver una púrpura cutánea y una cianosis sacral por isquemia de la microcirculación de los dedos de las manos. Bueno, en la coagulopatía intravascular diseminada dada por las células oncológicas, ¿sí? Las células oncológicas también liberan citoquinas proinflamatorias que van a activar a las células mononucleares como el monocito y también van a activar el endotelio. Y allí se va a expresar mayor cantidad de factor tisular, va a haber una alteración en los mecanismos anticoagulantes naturales, que son la antitrombina, la proteína C y la proteína S, y va a haber una inhibición de la fibrinólisis por medio del PAI-1. Todo eso va a llevar a un depósito de la fibrina. Ese depósito de fibrina va a generar trombosis en la microcirculación de diferentes órganos, generando, fallo multiorgánico, y el consumo de plaquetas y factores de coagulación es lo que va a provocar la hemorragia. Fíjense en que la fisiopatología es muy parecida a la que vimos en la sepsis. Otras complicaciones que son más características del paciente oncológico, como les venía contando, es la hiperfibrinólisis. En la hiperfibrinólisis lo que ocurre es una activación de la plasmina.
Esta plasmina es biodegradada por varios factores de la coagulación y el fibrinógeno y ponen en circulación todos los productos de la degradación de la fibrina. Estos productos interfieren de forma primaria con la función plaquetaria, con la generación de trombina y con la polimerización de los monómeros de fibrina. Bueno, en este gráfico lo que podemos ver es el paciente con cáncer, cómo está activada la hiperfibrinólisis. Fíjense en que en rojo vamos a ver todo lo que está inhibido en este sistema y en azul vamos a ver todo lo que está activado. Entonces, tenemos los activadores del plasminógeno, como el activador tisular del plasminógeno, activan la plasmina. La plasmina degrada la fibrina en los factores de degradación, que son el PDF y el dímero D, y a su vez tenemos inhibida la función del PAI1, del alfa-2 antiplasmina y del activador del inhibidor de la fibrinólisis. Entonces va a quedar la plasmina muy activa y toda la fibrina que se forme se va a degradar en los factores de degradación, que es el PDF y el dímero D, y por eso es que se activa el sangrado, porque no podemos estabilizar el coágulo porque la fibrina es degradada. Este tipo de activación de hiperfibrinólisis, como lo dijimos antes, es bien característico en los cánceres urogenitales. Por eso son tan sangrantes y por eso deberíamos, tal vez en algunos casos, cuando hay sangrados muy importantes, utilizar antifibrinolíticos para que este sistema baje la activación de la plasmina. Con respecto a la plaquetopenia del paciente oncológico, sabemos que es polifactorial. ¿Sí? Por un lado puede haber defectos en la producción porque puede haber metástasis a nivel de la médula ósea que no impidan la producción de plaquetas. Hay una mayor destrucción periférica, ya sabemos que la púrpura inmune o la trombocitopenia inmune puede estar asociado al paciente oncológico con generación de autoanticuerpos que destruyen las plaquetas. También puede ocurrir por hiperesplenismo, que las plaquetas salen de circulación antes de lo que deberían salir. Puede haber toxicidad dada por la misma quimioterapia, entonces plaquetopenia asociada al tratamiento, o consumo en el caso de la activación de la coagulación, como acabamos de ver en la coagulación intravascular diseminada asociada a cáncer. ¿Cómo manejamos las complicaciones hematológicas del paciente oncológico? ¿Sí? Por un lado, esto ya lo dije varias veces, que es evitar la anemia severa, porque ya hemos visto que cuando el volumen globular total es demasiado bajo, hay mayor cantidad de plasma y eso genera directamente mayor cantidad de sangrado o mayor cuantía en el sangrado. Por tanto, la recomendación es que haya una hemoglobina mayor o igual a 8. Evitar totalmente el uso de analgésicos no esteroides, porque sabemos que provocan inhibición plaquetaria. Por tanto, el manejo del dolor del paciente oncológico debe ser con derivados de la morfina, ya sea morfina, codeína o uso de tramadol, por ejemplo, asociado con paracetamol. Esos son usos bastante frecuentes en la medicina del dolor del paciente oncológico. Con respecto a la plaquetopenia, que ya vimos que puede ser polifactorial, es importante mantener plaquetas entre 20.000 y 30.000, de eso hacia arriba, tratar de no tener plaquetopenias mayores para evitar los sangrados severos, los sangrados mortales, incluso los intracraneales. En el caso de que haya púrpura inmune o trombocitopenia inmune asociado al proceso oncológico, el tratamiento son los corticoides. En caso de los carcinomas genitourinarios, donde hay una gran activación de la fibrinólisis, como vimos en los gráficos anteriores, el uso de ácido tranexámico está permitido y es frecuentemente aceptado. En el caso de la coagulación intravascular diseminada aguda, no olvidarnos de los crioprecipitados, el uso del plasma fresco congelado y plaquetas si fuese necesario, o sea, el soporte de hemoderivados. Y en caso de los tumores invasores,
realizar procedimientos quirúrgicos con quimioembolización para evitar la invasión de grandes vasos. Como podrán ver, el paciente del sangrado, el paciente con sangrado en cáncer necesita una terapia ya multidisciplinaria entre oncólogos, hematólogos, cirujanos, etcétera, como para poder llegar a la mayor cantidad de rédito y evitar el sangrado en estos pacientes. Bueno, hemos llegado al final de la clase, hemos visto las 3 patologías donde más frecuente hay sangrados en los pacientes adultos. Cualquier comentario o preguntas que quieran hacerme con respecto a esta clase, tienen mi correo electrónico en la primer filmina para poder preguntarme lo que sea necesario. Desde ya, muchas gracias por su atención.